Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de seguir estudiando nuestro cuadernito que lleva por título Sacerdote de Júbilo, donde hemos de estar viendo el día de hoy la lección número 4. Ahí en casa, si usted tiene su cuaderno de escuela sabática, estaremos en la lección número 4 que lleva por título Familia de Fe, y donde vamos a estar uh, haciendo algunas recomendaciones cómo ser una familia de fe. A nuestro texto base vamos hacia el libro de Gálatas, a la carta que Pablo les escribe a los Gálatas, y vamos a ver uh, primeramente a través de la lección la familia de fe, y vamos a estar hablando de Abraham y de Noé, pero dice Gálatas 6:10, texto base para cada uno de nosotros. Dice de la siguiente manera, libro de Gálatas capítulo 6 versículo 10. Dice de la siguiente manera: así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Aquí la palabra de nuestro Dios nos habla, nos dice como pueblo de nuestro Dios que Dios nos ha acercado a Él y ahora somos su nueva criatura. Ahora nos está diciendo que somos su pueblo y que somos una familia de fe. Y dice así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos y mayormente a los domésticos de la fe. Así que vamos a estar hablando de la familia de nuestro Dios, la familia en la que debemos de hacer la fe los unos con los otros y trabajar para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a tener en esta mañana tres cosas que vamos a aprender, y la primera de ellas es en qué forma Abraham y Noé nos muestran cómo es una familia de fe. Así que vamos a ver a Abraham y vamos a ver a Noé y vamos a verlos como una familia modelo de fe y cuáles son los aspectos que ellos hicieron y que ahora nuestra iglesia también debemos de tener como esa familia de fe. También durante esta lección hemos de aprender cómo se relaciona y expresa la fe en el concepto más amplio del pacto. Así que a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vamos a ver la fe en el pacto que hace nuestro Dios con Abraham y con Noé y con cada uno de nosotros. Y por último, hemos de estudiar, pregunta muy personal, ¿cuál es su personaje favorito de fe? Usted va a decidir pensando a través de la Biblia cuál ha sido su personaje que es favorito en la fe y cómo esta persona le muestra la fe a usted, qué ha aprendido de esa persona y hasta dónde lo ha llevado por medio del carácter de este personaje. Primeramente, quiero que veamos algo bien importante. La iglesia, y que mencionamos la semana pasada, la iglesia no solo es un sacerdocio de alabanza, ya que la semana pasada mencionábamos que somos sacerdotes de alabanza, donde tenemos ese gozo, donde siempre estamos cantándole a nuestro Dios, sino que también es una familia de fe. Así que cuando vamos a nuestra iglesia, cuando nos reunimos, somos una familia de fe. Todos nos convertimos, tanto como hermanos como hermanas, dice la palabra de nuestro Dios, que somos hijos de nuestro Dios, así que nos convertimos en la familia de nuestro Dios. Así que la fe fomenta una nueva familia. Desde que creímos, desde que fuimos bautizados, dice la palabra de nuestro Dios, que somos una nueva criatura, y ahora que somos una nueva criatura, pues somos la familia de fe. Vayamos al libro de Gálatas. ¿Cómo nos hacemos primeramente esa familia de fe? Dice el libro de Gálatas 3, versículo 26. Y dice de la siguiente manera. Algo que Pablo nos enseña a cada uno de nosotros, y dice 3:26, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Recordamos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio la dicha, le dio el privilegio de ser llamados hijos de nuestro Dios. Entonces llegamos a la familia de nuestro Dios y ahora nos llama hijos de Dios y somos la familia de fe. Así que estamos viendo aquí primeramente por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y mencionábamos que estando alejados de las promesas, llega nuestro Señor Jesucristo
nos acercamos a Él y ahora todos somos hijos de Dios del momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos hacemos la familia de nuestro Dios, una familia de fe. Dice el 27. Porque todos, dice la palabra de nuestro Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás vestidos. Y recordamos que somos una nueva creación, que tenemos vestimentas nuevas de aquel sacerdocio, de aquel pueblo que nuestro Dios lavó por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Así que cada uno de nosotros venimos a ser esos hijos de nuestro Dios, esa familia de fe, esa familia de nuestro Dios por medio del bautismo. Dice que ahora estamos vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice el 28 algo bonito, especialmente para el gentilismo. Dice el 28, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón, no hay hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Así que llega nuestro Señor Jesucristo a nosotros como gentiles, estando alejados de las promesas de nuestro Dios, estando muertos en delitos y pecados, llega nuestro Señor Jesucristo y ahora la palabra de nuestro Dios dice, no hay judío, no hay griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros somos ahora uno en Cristo. Esa familia de nuestro Dios, esa familia de fe que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahora nos llama hijos de Él y venimos a ser participantes de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Usted que nos está viendo, yo que estoy en este lugar, cada uno de nosotros ahora nos convertimos en un cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre, donde ahora tanto del judío, tanto del gentil, ahora hace un pueblo, una familia, y esa familia es una familia de fe. Ahora vayamos a la primera pregunta que tenemos ahí. Después de que hemos comentado algo, ahora vamos a la primera pregunta. Dice de la siguiente manera la primera pregunta. ¿En qué forma Abraham y Noé nos muestran cómo es una familia de fe? Así que, y quiero que vaya pensando también, vamos a hablar de la familia de Abraham y vamos a hablar de la familia de Noé, y yo quiero que la compare también como la iglesia, como una familia, y también quiero que la compare como su propia familia, si realmente somos una familia de fe. Y veamos las características, y quiero que se grabe porque son 4 características de las que vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Primeramente, tanto Abraham como Noé prestan oído a lo que Dios dice. Segundo, obedecen a la palabra de nuestro Dios. Tercero, confían en lo que Dios dice. Y cuarto es la fe. Así que quiero que se grabe esto porque vamos a estar hablando tanto de Abraham y vamos a estar hablando de Noé y voy a mencionarlos nuevamente. Primeramente, ambos, tanto Abraham como Noé, ¿qué hace de ellos una familia de fe? Primeramente, prestan oído a lo que Dios dice. Segundo, obedecen a la palabra de nuestro Dios. Tercero, confían plenamente en lo que Dios les había dicho. Y por último, la fe, que es algo importantísimo con cada uno de nosotros. Vamos a ver primeramente a Abraham. Y vamos a ver a la primera, que dijimos que era prestar oído. Y vamos a ver qué hace de esta familia de Abraham y Sara, qué hace que esa familia sea una familia de fe. Y quiero que lo pensemos, porque tenemos que también pensar en estas lecciones cómo está nuestra iglesia, si nuestra iglesia realmente es como Dios desea que seamos, nuestra familia, si realmente nuestra familia es como Dios desea que sea nuestra familia. Así que vamos a ver por medio de estas 2 familias, vamos a ver que son familias de fe, y también vamos a decir que nuestra iglesia es una iglesia de fe, y también vamos a decir que nuestra familia es una familia de fe de acuerdo a estas 4 características que les las voy a mencionar nuevamente. Primeramente, prestan oído a la palabra de nuestro Dios. Segundo, obedecen a la palabra de nuestro Dios. Y tercero, confían en la palabra de nuestro Dios. Y en todo esto mezclan ellos la fe. Veamos pues Génesis. Quiero que se vaya al libro de Génesis y vamos a ver la primera. La primera es prestar oído. Y vamos a ver prestar oído a qué. Y vamos a hablar primeramente de Abraham y segundo vamos a hablar de Noé. Pues vamos a ver en esta mañana primeramente Abraham. Génesis 12, 1 y 2. Fíjense bien las palabras que le dice nuestro Dios a aquel Abraham.
y empero Jehová había dicho a Abraham. Aquí tenemos que empieza a platicar nuestro Dios con Abraham. Y quiero que sepan que gracias a nuestro Dios en el libro de Génesis oímos una frase muy bonita que dice que Abraham era amigo de nuestro Dios. Y una vez más, todo esto tenemos que aplicarlo tanto a la iglesia y como a nuestra familia. Si realmente nosotros como familia somos amigos de nuestro Dios. Y acuérdense que para ser amigos de nuestro Dios tenemos que alejarnos de todo lo que es pecado, porque si no nos convertimos en enemigos de nuestro Dios. Y aquí nos está diciendo que Abraham era amigo de nuestro Dios. Dice el verso 1, y empero Jehová había dicho a Abraham. Aquí está Abraham presto a oír, la primera característica para ser familia de fe, presto para oír. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa que tu padre, dice, a la tierra que te mostraré. Aquí quiero que sepan que cuando Dios habla, muchas de las veces no nos gusta de la manera que habla porque no oímos lo que nosotros queremos oír. Aquí se le da a Abraham y se le dice que se salga del lugar donde está, que el Señor lo va a llevar a otro lugar. Y no es algo fácil dejar lo que tenemos para ir a lo que nuestro Dios quiere. Pero sin embargo, aquí vemos que aquel varón de Dios, aquel Abraham, pone su oído y está oyendo lo que nuestro Dios le dice. Nuevamente dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y sabes qué? Tienes que salir de aquí. Y Abraham oyendo. Número 2. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese bien lo que Dios le está diciendo. Quiero que salga de aquí, te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir y algo más. Vas a ser bendición para alguien más, que vamos a ver en adelante para quién fue bendición. Pero aquí estamos viendo que nuestro Dios le da una promesa que no está viendo y cuando no vemos lo que Dios tiene para nosotros es algo difícil, es cuando mezclamos la fe. Y aquí tenemos que nuestro Dios le dice, vas a ser una nación grande, voy a engrandecer tu nombre. Todavía no lo ve aquel varón de nuestro Dios. Nosotros ya lo vemos porque ya sabemos la historia. Pero cuando nuestro Dios le habla a Abraham, lo compromete a algo grande. Y quiero que sepan que nuestro Dios siempre ha tenido algo extraordinario para con cada uno de nosotros. Cuando le llamó a sus discípulos y le dijo que ellos iban a predicar no únicamente en Jerusalén, quería extraordinario que salieran hasta los confines de la tierra. Así que cuando le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, todavía no lo ve a aquel varón de Dios, aquel amigo de Dios, aquel Abraham. Y bendecirte, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que aquí tenemos lo que nuestro Dios le pide. Acuérdense que estamos hablando de la primera característica, que es prestar oído a lo que nuestro Dios está diciendo. Dice ahora el verso 3 de ahí mismo. Y bendeciré, fíjense bien, nuestro Dios le dice que le va a hacer grande, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí es una profecía que se está dando para más adelante, que ahorita vamos a estar hablando de ello, pero nuestro Dios le dirá, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que sepan que nos ponemos a pensar nosotros, ¿por qué tuvo Dios misericordia de los gentiles? Bueno, ya estaba escrito que por medio de Abraham íbamos a cada uno de nosotros a ser bendecidos. Y si recordamos lo que hemos dicho a través del cuadernito, es de que nuestro Dios es el autor de toda esta historia. Nuestro Señor Jesucristo es el centro de la historia y cada uno de nosotros ahora somos parte o continuación de esa historia que llegará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 4, y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquel varón de 75 años inmediatamente oye la voz de nuestro Dios, oye el compromiso, oye lo que nuestro Dios le pide, la promesa que nuestro Dios le está diciendo. Y ahora vamos a ver la segunda, que dijimos que es obediencia de todo corazón a la palabra de nuestro Dios. Vamos a
A ver allá adelante el verso 5. La obediencia. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas que había adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Así que nuestro Dios le dice, sal, tengo una tierra para ti, quiero que vayas hasta Canaán, y dice que salen y van hacia Canaán. Aquí está la obediencia que tiene aquel varón de nuestro Dios. Una vez más, quizá no eran las palabras que quería oír Abraham, pero sin embargo confió con toda obediencia, obedeció a nuestro Dios, que hizo lo que nuestro Dios le dijo. No había visto la tierra de Canaán, no sabía cómo era la tierra de Canaán, mas sin embargo él obedecía lo que nuestro Dios le estaba diciendo. Ahora, en ese espacio, yo creo que recordamos la historia de Abraham, muchos de nosotros la sabemos, donde a nuestro Dios le da un hijo a Abraham. Ya después de que él tiene 100 años, llega a nuestro Dios, platica con Abraham y dice que le va a dar un hijo. Y aquel Abraham se ríe y dice, ¿cómo puede ser esto posible? Yo ya soy avanzado de edad y su mujer de 90 años también. Pero una vez más, obedecemos a lo que nuestro Dios ordena. Nuevamente a lo mejor se nos hace locura como se le hizo a Abraham de cómo a su edad podía tener un hijo, pero la promesa de nuestro Dios estaba en Abraham. Así que quiero que pensemos la obediencia de todo corazón a la palabra de nuestro Dios. Hay que obedecer a nuestro Dios porque Él sabe exactamente lo que hace. Él tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver la confianza. Si recordamos aquel hijo que le dio, después de que era hombre avanzado de edad, después de que aquella Sara tenía ya 90 años, dice ahora en Génesis 22, unas hojas allá adelantito, dice Génesis 22, familia de fe. Dice 22:2, y dijo, le dice nuestro Dios a Abraham, y una vez más, a veces no nos gusta oír, porque Dios tiene un propósito diferente a veces al que tenemos nosotros. Quisiéramos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero cuando oímos algo que no nos gusta, pues como que ya no queremos adorar a nuestro Dios. Pero aquí la palabra de nuestro Dios, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Después de que han pasado años, de que aquella Sara era estéril y no podía tener hijos, a los 90 años tiene Isaac y el hijo va creciendo. Ahora nuevamente Dios se acerca con Abraham. ¿Sí? Y vamos a ver la confianza que tiene Abraham. Es una de las características. Ahora estamos hablando de la confianza que tiene Abraham. Dios sabe exactamente que Abraham sabe exactamente lo que Dios quiere de él. Y él tiene esa confianza, por eso se le llama que Abraham fue amigo de Dios. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Una vez más, familia de fe. Aquí tenemos algo que nuestro Dios le está diciendo a su amigo Abraham. Y cuando le está diciendo, ¿sabes qué? Agarra a tu hijo, al que tú amas, porque me lo vas a ofrecer y quiero que vayas a este monte. Palabra muy dura, palabra muy difícil. Nuestro Dios está poniendo a prueba a aquel Abraham. Por eso se le llama familia de fe. Dice el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Abraham tuvo la confianza en Dios y es algo que nuestra iglesia, aún ante esta pandemia que está pasando, tenemos que tener la confianza en nuestro Dios. Aún cuando nosotros estemos pasando por un problema, por alguna necesidad, tenemos que tener una confianza en nuestro Dios. Dios es nuestro amigo. Ahora aquí tenemos a este varón de Dios, dice, Abraham se levantó muy de mañana, no renegó, no dijo por qué, sino se levanta muy de mañana, una vez más, familia de fe, y preparó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y levantóse
y fue al lugar que Dios le dijo. No nos dice los pensamientos aquí de Abraham cuando estaba cortando la leña, sino él sabía que Dios tenía el control de todo lo que estaba sucediendo en el mundo, de que había visto ya el poder de nuestro Dios. Dios le había hecho que a su edad tanto él como Sara tuvieran un hijo, y ahora él sabe que Dios tiene el control. Veamos el verso 5. De ahí mismo, del 22, dice: entonces dijo Abraham a sus mozos. Una vez más, estamos hablando de la característica 3, la confianza. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, vamos a adorar y volvemos a vosotros. Una vez más vemos la confianza. No dice voy a ir a sacrificar a mi hijo y voy a volver, sino aquí él tiene la confianza de que vamos a regresar juntos. Y quiero que sepan que Isaac es un hijo ejemplar. ¿Por qué? Él va cargando la leña, va hacia el monte donde va a ser sacrificado, y podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo. Así como Isaac cargó la leña para ir a que lo sacrificara, nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz para que fuera al sacrificio también. Ahora aquí tenemos que este joven, hijo de Abraham, va y le hace una pregunta a su papá, y le dice: oye papá, pues llevamos la leña, llevamos el fuego, pero no veo el sacrificio. Pero sin embargo, aquel varón de Dios, teniendo toda la confianza en nuestro Dios, le dice a sus siervos que van con él, y le dicen: ¿saben qué? Vamos a ir, vamos a adorar, vamos a sacrificar, y vamos los dos a regresar. Y dice el verso 6. Si estamos viendo por qué es familia de fe, dice el verso 6. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Le pregunta allí su hijo, y Abraham sabiamente le dice: ¿sabes qué, mi hijo? Dios tiene el control de la vida. Dios va a proveer de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Nuevamente van caminando. Cuando van caminando, aquel hijo observa, no ve cordero, pero sin embargo va su papá caminando con él y le dice una palabra de aliento, y le dice a su hijo, familia de fe, le dice: ¿sabes qué, hijo? No te preocupes, Dios va a proveer del cordero. Y yo creo recordamos cuando llegan al monte, leyendo todo el capítulo 22, dice que Abraham levantó la mirada y vio al cordero enredado por los cuernos. Después de que pone al muchacho en el lugar donde se iba a hacer el holocausto, pone la leña, lo ata, pero dice la palabra de nuestro Dios que cuando ya estaba Abraham por sacrificar a su hijo, Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos ahí en un arbusto. Esa es la confianza que se tiene en nuestro Dios. Abraham la tuvo, por eso se le llama que es una familia de fe. Dice, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. La Biblia alaba el acto de Abraham y le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó contra esta esperanza que no se ve, porque todavía no se miraba el cordero, ya estaba por sacrificarlo, pero confió que Dios iba a proveer, y por eso se le llama la familia de fe. Nunca dudó de que Dios cumple lo que promete. Y cuando Él le prometió un hijo, Él primeramente hace la pregunta: ¿cómo si yo ya soy de edad? Y dijo el Señor: yo te voy a dar las fuerzas para que tengas un hijo. Ahora que lo va a sacrificar, bueno, Dios tiene el control, y ya Dios le había enseñado un milagro grande. Ahora reconoce nuevamente que lo que Dios promete, aunque para el hombre sea imposible, para Dios es posible. Ahora, la cuarta característica, mencionamos que hay que prestar oído a lo que Dios dice, hay que obedecer a la palabra de nuestro Dios, confiar en lo que nuestro Dios está haciendo, y la fe, que es algo bien importante. Veamos el libro de Hebreos. Ahora veamos qué nos dice el Nuevo Testamento. Dice Hebreos. Acuérdense que estamos hablando familia de fe.
Dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Mantengamos firme la profesión que nuestro Dios nos ha dado. Hemos abandonado el mundo para seguir a nuestro Dios. Vamos a mantenernos en esa postura. Aquel varón de Dios, aquel amigo de Dios, aquel Abraham sale de aquella tierra, mantiene su postura de que le iba a seguir, aún iba a sacrificar a su hijo. Dios proveyó en aquella ocasión. Y ahora Hebreos 11, y dándole vuelta, capítulo 8, donde están los héroes de la fe. Familia de fe, ahora héroes de la fe. Fíjense bien lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, fíjense bien, este varón de Dios, aquel Abraham, fue justificado ante Dios por medio de la fe. Hoy en día nuestro Señor Jesucristo es el que nos justifica a cada uno de nosotros, nos acerca a las promesas. Aquel varón es justificado por la fe, y dice el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido por heredad. Fíjense bien nuestro Dios lo que hace. Le dice que vaya y sacrifique a su hijo, y dice, por la fe siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Cuando nuestro Dios le dice, sal porque tengo una tierra para ti, aquel Abraham sin ninguna excusa, sin decir no, sale para ir a ese lugar, mezclando la fe. Ahora, nos ponemos a pensar, bueno, ese es Abraham, porque estamos hablando de la familia. Cuando hablamos de la familia, ahorita vemos al hijo, ¿verdad?, obediente, que va hasta el monte para que su papá lo sacrifique, a un hijo obediente. Pero ¿qué hay ahora de aquella mujer esposa de Abraham? Pedro, si vamos a primera de Pedro, Pedro nos habla de Sara, y nos habla de una manera muy hermosa para nuestras hermanas que nos están oyendo. Veamos el consejo que Pedro da a través de la Biblia, y qué hace una mujer que tiene fe, qué es lo que tiene que hacer. Y vivimos en un tiempo donde la mujer no está haciendo su trabajo, y a lo mejor el hombre no está haciendo su trabajo, pero vamos a ver la recomendación que nuestro Dios le pide a las mujeres por medio de Pedro. Dice primera de Pedro 3, versículo 5. Dice primera de Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Fíjense bien, aquellas santas mujeres, la está ensalzando aquí Pedro a estas mujeres que confiaban en nuestro Dios, y le llama mujeres santas. Y dice, siendo sujetas a sus maridos. Aquí está hablando de que la mujer se sujete a su marido, y quizás ahorita voy a hablar poquito con los hermanos, porque están diciendo, me imagino que si está su esposa ahí a su lado, inmediatamente está diciendo, ya ve, dijo el hermano que tienes que estar sujeta a mí. ¿Qué quiere decir sujetarse a nuestro Dios? Vamos a ver en este espacio. Dice el verso 6, como Sara obedecía a Abraham. Y quiero que sepan que cuando Dios habla con Abraham y le dice que tiene que salir a la tierra de Canaán, inmediatamente Sara, sin poner alguna excusa, sin renegar contra Dios, sin renegar con Abraham, ella sale con su esposo a esta jornada nueva que Dios tenía para ellos. Quizá también la fe de ella es grandísima, porque va a salir a un lugar donde no se conoce, donde van a caminar por espinos. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Como Sara obedecía a Abraham, llamóle Señor, de los cuales vosotros sois hechas hijas. Fíjense bien qué tan alto lo está poniendo aquí Pedro a Sara, esta mujer que llama a Abraham a su Señor. Haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Así que gloria sea nuestro Dios, que aquella mujer
cuando se dio el llamado a Abraham, aquella mujer inmediatamente estando al lado de Abraham sin renegar, sin enojarse, como una familia de fe, salen ambos. Sigue diciendo. Para los hombres. Porque sí es cierto, la mujer y lo vemos que vino nuestro Señor Jesucristo y dice que es cabeza de la iglesia. Pero así como nuestro Señor Jesucristo es cabeza de la iglesia, también tenemos que ver ahora qué pasa con el hombre. Dice el 7, vosotros maridos, semejantemente, habitar con ella según ciencia, dando honor a la mujer como vaso frágil. O sea, se tiene que cuidar a la mujer como algo frágil. A veces tenemos ahí en nuestras vitrinas un vaso que cuando lo vamos a limpiar lo cuidamos tanto para que no se vaya a quebrar en nuestras manos. Ahora la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que como varones que nuestro Dios nos ha puesto como cabeza del hogar, tenemos que cuidar de ese vaso frágil que es nuestra esposa. Y si no estamos haciendo ese trabajo, miren lo que pasa. Dice, vosotros maridos, semejantemente habitar con ella según ciencia, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida. Así como el hombre tiene acceso a la vida eterna, también la mujer tiene acceso a la vida eterna. Somos ambos que vamos caminando juntos hacia la vida eterna. Y dice algo bien importante, para que vuestras oraciones no sean ¿qué? Impedidas. Así que si vamos a orar a Dios y no estamos tratando a la mujer como vaso frágil, nuestras oraciones nunca van a ser oídas ante la presencia de nuestro Dios. Así que si Abraham hizo eso con su mujer, entonces aquella Sara dice que le llamó a Abraham su Señor. Gloria sea a nuestro Dios que obedece a su esposo. Dice ahora Hebreos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11:11. También Sara, que en tiempo antiguo se llamó Saraí y Dios le cambió el nombre a Sara, dice, por la fe también la misma Sara. Aquí tenemos que también en los héroes de la fe aparece Sara. Y qué maravilloso que estando ahí Abraham, también está Sara. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó, la palabra clave que tenemos, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Así que Dios le prometió un hijo, le dio la fuerza a aquella Sara, y quiero que sepan que Sara se siente contenta de que siendo estéril por tantos años, por 90 años, y luego llega el Señor y le da un hijo, para ella es una alegría muchísima. Sara estuvo al lado de su marido en todas las situaciones. Fue su brazo derecho y compartió no tan solo los desafíos, también los dolores, también sus sueños y sus bendiciones. Eso hace de Sara una mujer de fe. Ahora yo quiero que quite el nombre de Sara a nuestras hermanas que nos están oyendo, y quiero que en lugar de Sara póngale su nombre. Estuvo al lado de su marido en todas las situaciones y fue su brazo derecho. Que usted como mujer de fe esté al lado de su marido, que sea su brazo derecho, que comparta todos sus desafíos, todos sus dolores, sus sueños y sus bendiciones. Eso es lo que hace una mujer de fe. Así que usted como esposa de su esposo, piense en ello para que también su familia sea una familia de fe. Ahora veamos en el capítulo 17 del verso 15 de Génesis. Nomás voy a leer lo que tengo aquí en la pantalla para que no se vaya el texto. Dice, en el capítulo 17, verso 15 de Génesis, Dios cambia el nombre de Sarai y le pone Sara. Y le hace una promesa. Si está apuntando Génesis 17, 16. Mire la promesa. Y la bendeciré después de ser una mujer obediente,
de que sale de aquella tierra con su esposo. Dice, le voy a bendecir, la bendeciré y también le daré a ella un hijo, bendición grandísima. Después de 90 años de estar estéril, Dios le va a dar un hijo. Aunque ella dice, ¿cómo puede ser posible? Dios le dio la fuerza y dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, no únicamente de Isaac, sino ahora está viendo usted las bendiciones donde nuestro Dios cuando bendice da en bendiciones abiertas, dice, dice y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos, y vendrán a ella. ¿Se imagina lo que significa esto para una mujer? Primeramente ser estéril y luego ver la mano de nuestro Dios que teniendo 90 años viene Dios y le da un hijo y que la promesa será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Así que gloria sea nuestro Dios. Veamos al libro de Romanos. Vamos volviendo a Abraham, al padre de la fe, y vamos a ver ahora qué nos dice Romanos 4:16. Acuérdense que estamos hablando de la familia de fe. Dice Romanos 4:16. Dice de la siguiente manera: por tanto es por la fe, nuevamente, padre de la fe, Abraham, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todas las naciones. Si vimos la promesa que se le dio allá a Abraham de que en ti serán benditas todas las naciones y se le llama el padre de la fe, y ahora cada uno de nosotros nos convertimos que somos, nuestro padre es Abraham. Dice el 17, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto. Donde se escribió eso, lo que acabamos de leer hace unos segundos. Delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como las que no son. Dice el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Nos creyó en algo que ante nuestros ojos no puede suceder. Una mujer de 90 años tener un hijo es algo que no puede suceder, pero ¿quién obró allí? Nuestro Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes. Gloria sea nuestro Dios, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente, como las estrellas de la mar, como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Dice el 19. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto. Y quiero que sepan que se da cuenta que va a tener un hijo y ya dice, ya mi cuerpo ya es muerto, ya mi cuerpo no, es imposible que yo pueda tener un hijo, pero no enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Aquí tenemos el poder de nuestro Dios. Dice el 20. Tampoco en la promesa de Dios. Si no dudó en que iba a tener un hijo, ahora vemos tampoco en la promesa de Dios con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a nuestro Dios. Vamos a ver ahora la familia de Noé. Ya hablamos de la familia de Abraham y acuérdense que hablamos de las 4 características. Las vamos a estar viendo también en el varón de nuestro Dios Noé. Primeramente mencionábamos las características que era poner oído. Es una de ellas. Déjenme las veo un poquito para no prestar oído, obedecer a su palabra, confiar y tener la fe. Pues vamos a ver ahora al varón de nuestro Dios, a Noé. Vamos al libro de Génesis. Prestar oído. Fíjense bien lo que nuestro Dios le dice ahora a esta familia, una vez más, familia de fe. Génesis 6, 13 y 14. Y dijo Dios a Noé, Génesis 6, 13. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo la voy a destruir a la tierra. Así que primeramente aquel Noé está oyendo a lo que nuestro Dios está diciendo. Dice el 14, hazte una arca de madera, de goper, harás aposento en el arca y la aventunarás con brea por dentro y por fuera. Aquí Dios está hablando, aquel varón, aquel Noé está oyendo lo que le está diciendo nuestro Dios. Aquel primero oímos, ahora vamos a obedecer. Génesis 6:22. Dice el 22, Génesis 6:22. E hizo así Noé, Génesis 6:22. E hizo así Noé. Si vemos ahora la obediencia, hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Primeramente oyó lo que nuestro Dios, familia de fe, hizo. Primeramente puso el oído. Segundo, ahora está obedeciendo. Vamos a darle una vuelta ahí al 7:5 de Génesis. Una vuelta ahí adelantito. Génesis 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que había mandado nuestro Dios. Nuevamente, no pregunta, no se pone en contra de nuestro Dios, sino él obedece a nuestro Dios. Nuestro Dios le dice, vas a construir un arca, y le da las dimensiones, le dice cómo lo tiene que hacer, y aquel varón de nuestro Dios confía en nuestro Dios, que es la número 3. Génesis 7:12. Confiar en nuestro Dios. Muchas de las veces cuando estamos pasando por una tempestad, tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Mire lo que dice Génesis 7:12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Cuando usted, como familia de fe, está pasando por un problema, que hay tormenta, y no de un día, aquí son 40 días que ha estado lloviendo, pero aquel varón de Dios, aquel Noé, confiaba en nuestro Dios. Así que cuando usted esté pasando por una tormenta de 1 o 2, 3 días, recuerde que tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Dice el 13. En este mismo día entró Noé, Sem, Sham, Japet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Confiaron en nuestro Dios, no dudaron. Dios dijo, hagan, construyan, entren, y gloria sea nuestro Dios, que la confianza de esta familia que tuvo para con nuestro Dios. Ahora, la fe, que era la número 4, Hebreos capítulo 11, que estamos viendo a menudo. Hebreos 11:7. Dice de la siguiente manera: por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa sería salva. Fíjense bien, por fe, cosa que todavía no ve que viene el diluvio, pero él con fe empieza a hacerlo, y la gente de alrededor diciéndole que Noé estaba loco, mas sin embargo él aparejó para que su familia fuera salva por medio de aquella arca de Noé. Quiero que sepan que en nuestros tiempos ahora la iglesia viene siendo esa arca, viene nuestro Señor Jesucristo, y también la gente de alrededor. ¿Cuántas de las veces nos dicen, no, estás loco, tienen diciendo que va a venir Jesucristo y no ha venido? Pero que la fe siempre esté con nosotros. Dice, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Ahora, y la mujer de Noé, quiero que sepan que no aparece en la Biblia el nombre de la mujer de Noé. De acuerdo a las tradiciones judías, dicen que se llamaba Naham, y dice el 13, Génesis 7:13. Una vez más, una mujer que obedece. En este mismo día entró Noé, 7:13 de Génesis. En este mismo día entró Noé, Sem, Sham y Japet, hijos de Noé, y la mujer de Noé. No puso ninguna excusa esta mujer. Caminó con Noé, le ayudó, estuvo con él en la construcción, en hablándole a la gente que venía el diluvio. Una mujer de ejemplo para con cada uno de nosotros. Vayamos a la pregunta número 2.
¿Cómo se relaciona? Dice la segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona y expresa la fe en el concepto más amplio del pacto? Quiero que sepan que nuestro Dios hizo un pacto tanto con Abraham e hizo un pacto con Noé. Y vamos a ver primeramente Génesis 6:18. Vamos a ver el pacto que Dios hizo primeramente con Noé. Génesis 6:18. Y nuevamente la pregunta es, ¿cómo se relaciona y expresa la fe? Vamos a ver la fe en el concepto más amplio del pacto. Y lo vamos a relacionar con el ministerio de cada creyente. Dice el 18. Mas estableceré mi pacto contigo, hablándole a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Entonces Dios hace un pacto con ellos. Les dice, ¿sabes qué? Estableceré mi pacto. Y el pacto voy a hacer contigo y entrarás tú en el arca, va a entrar tus hijos, las mujeres de tus hijos, va a entrar tu esposa, y luego dice ahí unas páginas allá adelante, Génesis 9:1, y fíjense bien la promesa del pacto que Dios le hace a aquel varón de nuestro Dios, aquel Noé. Se termina toda la gente en el mundo, mas sin embargo Dios deja una familia de 8, una familia llena de fe, aquella Sara obediente, aquellos hijos obedientes, aquel varón de nuestro Dios Noé que oye a la palabra de nuestro Dios y cuando la oye la obedece, confía y es un varón de fe. Y ahora dice el 9:1 de Génesis. Y bendijo Dios a Noé. Fíjense la bendición de Dios sobre Noé. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles, fructificar y multiplicar y henchir la tierra. Nuevamente, después de que Dios destruye la tierra a consecuencia de que el hombre estaba en pecado, estaba en violencia, mas sin embargo Dios decide tener una familia para que nuevamente el mundo empiece a multiplicarse, y es el pacto que hace con aquel Noé donde le dice, tú vas a henchir la tierra y vas a multiplicarla. Ahora veamos el pacto que hizo con Abraham. Génesis, ahí adelantito, Génesis 12:2. Hizo un pacto con Noé, ahora hace un pacto con Abraham. Y ya hemos hablado un poquito del pacto que le hizo a Abraham. Y dice, y haré de ti, miren el pacto que hace, y haré de ti una nación grande, bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Dios también hace un pacto con aquel varón de nuestro Dios, con aquel Abraham. Dice el 3, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que gloria sea nuestro Dios en el pacto que hace con Abraham. Ahora veamos el Génesis 17:2 nuevamente. El pacto que hace. Y pondré, 17:2 de Génesis, y pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicarte mucho en gran manera. Fíjense bien el pacto que hace nuestro Dios. Y Abraham no lo está viendo en ese momento, pero tiene esa fe que alcanza a ver lo que no se ve, que ve la esperanza que no alcanza a ver, y dice, multiplicaré mucho en gran manera. De tal manera que ahora cada uno de nosotros somos de la simiente de Abraham, y ahora le llamamos nuestro Padre, Padre Abraham. Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con la familia de fe que somos nosotros en nuestros tiempos? Vamos a usar a Noé como ejemplo. ¿Cómo se relaciona aquella fe que tuvo Noé en nuestros tiempos? Vamos al libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos 11 dice de la siguiente manera, el verso 7. Ya lo leímos, vamos a volver a Hebreos 11. Por la fe Noé, acuérdense que estamos hablando ahora en nuestros tiempos. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa había de salvarse. Vamos a ponerlo en nuestros tiempos. Ahora nosotros, y vamos a ponerlo en dos maneras, nuestra familia se convierte en el arca donde salvamos a todos nuestros hijos que están bajo nuestra casa. La iglesia, que es la familia de fe, la familia de nuestro Dios, donde también podemos decir que vamos en esa arca, por la cual, diciendo, y fue hecho heredero de la justicia que es
por la fe. Ahora veamos lo que nos toca a nosotros, segunda de Corintios 4:4. Hemos hablado del ministerio de cada creyente y vamos a traerlo nuevamente. A Noé le tocó hacer un trabajo de hablar de que iba a venir el diluvio. Ahora nosotros tenemos esa arca que viene siendo la iglesia, que venimos siendo cada creyente, en el que cuando se suben a esa arca realmente van a recibir, pues cuando nuestro Señor Jesucristo venga, vamos a recibir la vida eterna siempre y cuando hagamos lo que nuestro Dios manda. Y dice a 2 de Corintios 4:4. Y esto está pasando con el mundo. Acuérdense que cuando Noé empezó a predicar el evangelio, la gente no quería creer, a consecuencia de que Satanás siempre ha cegado los ojos de la gente. Y dice 2 de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no resplandezca la lumbrera del evangelio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos en lecciones pasadas donde cada uno de nosotros ahora nos ha tocado ir, llevar la palabra, evangelizar, doctrinar, bautizar y hacer discípulos. Pero también quiero que sepan que el enemigo está haciendo su trabajo, donde dice la palabra de nuestro Dios que ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no resplandezca a la luz del evangelio. Quiero que sepan que en el tiempo de Noé, aquel Satanás cegó los ojos de aquellas personas para que no oyeran lo que estaba diciendo Noé. Pues ahora en nuestros tiempos también el enemigo está cegando el corazón de las gentes para cuando nosotros vamos y hablamos de la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que muchos de ellos no la oyen a consecuencia de que el enemigo o el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos. La justicia es el veredicto de Dios que se nos acredita a nosotros cuando creemos. Así que Dios nos ha justificado, hemos creído, nos ha acercado a las promesas. Alguien vino y nos habló de la palabra de nuestro Dios, lo que de gracia recibiste, de gracia darlo. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Ahora vamos a ver 2 de Corintios 3:5. Algo que tenemos que pensar muy, muy fuerte como iglesia que somos. 2 de Corintios 3, versículo 5. No que seamos suficientes de nosotros mismos. Quiero que sepan que no es algo de que yo lo hago y yo soy suficiente. No, dice la palabra de nuestro Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si el Señor le dijo a Pedro, le dijo a Pablo, tú vas a ir y predicar ante gobernantes, quiero que sepan que no lo iba a hacer por sus manos, sino porque Dios iba a ir con él. Bueno, de la siguiente manera, también cada uno de nosotros no somos suficientes, sino que Dios es el que da el poder, da la fuerza, y dice la palabra de nuestro Dios que antes de que nosotros vayamos a aquellas personas a hablarles de la palabra de nuestro Dios, dice nuestro Dios que Él ya está allí esperándolo, así como lo hizo con aquel siervo de Noé. ¿Sí? Dice el 3:6 ahora. Siguiente verso. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Recordamos el pacto que le hizo allá a Noé y que le hizo allá a Abraham, de que por medio de su simiente serían benditas todas las naciones. Bueno, quiero que sepan que ahora con el pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros siendo de la simiente de Abraham, ahora el mundo está recibiendo bendición por medio del ministerio de cada creyente de ir y predicar el evangelio. Sigue diciendo el 2 de Corintios 4:7. Dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos empero este tesoro, 2 de Corintios 4:7. Tenemos empero este tesoro en vaso de barro, para que la alteza del poder sea de Dios
y no de nosotros. Nosotros somos un vaso de barro donde únicamente somos los que transmitimos lo que nuestro Dios ha puesto en este vaso de barro. Aquel varón de nuestro Dios de fe, Noé, fue y habló de que iba a venir un diluvio. Él únicamente fue el vaso para transmitir lo que Dios tenía de que se iba a destruir aquel tiempo, aquel mundo por medio del agua. Él fue el vaso para llevar esa noticia. Ahora, cada uno de nosotros también recordemos, la iglesia como arca, somos los vasos que vamos y le hablamos a la gente. Quizá la gente no nos va a oír. ¿Por qué? Porque Satanás ha cegado el entendimiento de la gente, mas sin embargo nuestro trabajo es de ir, enseñar, doctrinar, bautizar y hacer discípulos. Nosotros podemos decir que nosotros somos insuficientes por nosotros mismos, mas sin embargo la fe ministra el poder del Espíritu Santo. Así que por medio del Espíritu Santo, cada uno de nosotros hablamos en todo el mundo la palabra de nuestro Dios. Para ir terminando con esta pregunta, el libro de Romanos. Fíjense bien lo que hace la fe ahora de nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 8. Somos iglesia de fe, somos familia de fe. ¿Qué hizo a Noé? Familia de Dios. ¿Qué hizo a la iglesia? Familia de nuestro Dios. Una familia que obedece a la palabra de nuestro Dios, que predica la palabra de nuestro Dios, que tiene confianza en nuestro Dios, dice Romanos 1:8. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Hago la pregunta, ¿Abraham tuvo fe? ¿Noé tuvo fe? Ahora, ¿y la iglesia tiene fe? ¿Y usted tiene fe? Y termina el texto diciendo de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Así que nuestra fe es la que ahora va y anuncia la buena noticia a todo el mundo para que se acerquen a nuestro Dios. Tercera pregunta. Dice la pregunta, ¿cuál es su personaje favorito de fe? ¿Cómo esta persona le muestra la fe? Y cada uno de nosotros tenemos diferente personaje. El mío primeramente es aquella mujer con flujo de sangre. Teniendo 12 años de estar enferma con flujo de sangre, pasa nuestro Señor Jesucristo por aquel lugar, llena de fe, sin saber que iba a sanar, pero su fe le enseñó que iba a sanar. Dice que va y toca el borde del vestido de Jesús y por medio de la fe, aquella mujer sanó. ¿Cuál es su personaje de fe? Usted lo sabe. Ahora en su cuadernito hay 3 donde dice responda, donde tiene que llenar en el espacio que está ahí. La número 1. La justicia, dice la primera, la justicia es el veredicto que Dios nos acredita cuando creemos. Así que somos justificados cuando creemos a nuestro Dios. ¿Quién nos dio esa justificación? Nuestro Señor Jesucristo. Por medio del acto que hizo en la cruz, cada uno de nosotros fuimos justificados gratuitamente para ser acercados a las promesas. La número 2. Somos ministerios de la reconciliación y ministerio de nuevo pacto. Acuérdense que ahora nos toca a la iglesia, le toca a cada uno de nosotros. Ya Noé hizo su trabajo, ya Abraham hizo su trabajo. Ahora nos toca a nosotros hacer el ministerio de la reconciliación, donde reconciliamos al mundo para que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio de ese nuevo pacto, pero también pensando que todo lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios, y que no que nosotros seamos suficientes, sino que nuestro Dios es el que da el poder para ir y llevar la nueva noticia por medio de su Santo Espíritu. La número 3, fe es la evidencia de lo que no se ve. Sin ella es imposible agradar a Dios. Y nos dice el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también el que tuviera fe como un grano de mostaza le diría a aquella montaña, muévete. Así que la fe es muy importante en cada uno de nosotros. A quien nos está oyendo en esta mañana,
Yo le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que su familia sea una familia de fe, que oiga lo que nuestro Dios dice, que confíe en lo que nuestro Dios dice y que sea una familia que siempre la fe es esparcida y que toda la gente que está alrededor de su colonia pueda ver su fe para que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.